La noche de otoño es demasiado breve para contener todas mis lágrimas, por más que el grillo cante hasta reventar. Estos delicados versos están extraídos de la novela de Genji, un libro de más de 4000 páginas escrito en Japón durante la dinastía Heian, periodo que es más o menos contemporáneo a la Edad Media occidental. En realidad, se puede observar interesantes paralelismos entre la cultura que inundaba en ese momento el país del sol naciente y el occidente europeo. En ambos lugares, separados por una distancia abismal, se desarrollaba una cultura de refinamiento, lirismo, poesía y belleza. En Europa, este lirismo está protagonizado por el llamado amor cortés. En Japón, se trasluce también en la delicadísima literatura de la época, curiosamente redactada en su gran parte por mujeres. Es una de estas autoras la protagonista de este capítulo, la autora de este libro de más de 4000 páginas, un libro que tiene el grandísimo honor de ser la primera novela moderna de la historia. Una obra que fue escrita hace 1000 años y que contiene unos personajes con una profundidad psicológica semejante a los creados por autores como Tolstoy o Zola. ¿Quién es, pues, la autora de este libro extraordinario? Una mujer misteriosa, de quien ni siquiera sabemos su nombre verdadero. Murasaki Shikibu, tal y como es conocida, solo es, como solía pasar con estas damas literatas, un simple apodo. Murasaki, algo así como color violeta, extraído del nombre de la protagonista femenina de su libro. Shikibu, probablemente del oficio de su padre, un importante funcionario imperial. Por no saber, no sabemos ni la fecha exacta de su venida al mundo. Los expertos apuntan el año 978 como el más probable. El marco, Kioto, la que era entonces la capital imperial. Su familia, los Fujiwara, era una rama secundaria del mismo clan que dirigía los destinos de Japón. Pronto, el padre de la chica se dio cuenta de la inteligencia y sensibilidad de su hija. La muchacha estaba profundamente interesada en la poesía y desde muy pequeña leía el idioma chino y comprendía con profundidad asombrosa los escritos en esta lengua. El chino era la lengua burocrática y literaria del periodo Heian japonés, la que usaban los funcionarios y los intelectuales, algo así como el latín para la Europa medieval. Por supuesto, estos intelectuales eran, en su mayoría, hombres. De hecho, no estaba bien visto que una dama conociera el chino y fuera excesivamente instruida. Las mujeres que querían escribir debían hacerlo en japonés, ya que el chino era considerado una lengua masculina, de poder. Por esta razón, los relatos y las poesías que se redactaban en japonés se consideraban literatura femenina. Este tipo de literatura se componía de los waka, la poesía precursora de los haiku, y por supuesto de los monogatari, unos cuentos extensos que relataban tanto hechos históricos como ficticios, entre los que se encuentra la novela de Genji. Dicen que el padre de Murasaki, viendo el innegable talento de su hija, comentó, apenado: «Qué lástima que no seas hombre». Efectivamente, de haber nacido varón, Murasaki podría haber seguido una exitosa carrera como poeta o como funcionario. En el año 997, cuando la joven tenía unos 19 años, se traslada con su padre a la región de Echizen, donde ha sido nombrado gobernador. Sin embargo, un año más tarde regresa a Kioto para casarse con Fujiwara no Nobutaka, un hombre noble de su mismo clan, 20 años mayor que ella.
Parece ser que el hombre le había enviado numerosas cartas, intentando convencerla para que se convirtiera en su esposa. 2 años duró la intensa correspondencia, hasta que Murasaki, no sabemos si por resignación o por amor, accedió a sus ruegos. Si el matrimonio fue o no feliz, tampoco se tiene constancia. Lo que sí se sabe es que fue muy breve. 2 años después, el marido murió, dejando una viuda desamparada y una niña muy pequeña. Es en este momento, alrededor del año 1002, que los estudiosos creen que Murasaki empezó la redacción de la que sería su gran obra, la novela de Genji. Unos dicen que fue para sacudirse la pena que la muerte de su esposo le había dejado. Otros, para olvidar la precaria situación en la que se encontraba. Quizá fueran las 2 cosas, quién sabe. Lo que sí es cierto es que el libro fue un éxito inmediato y absoluto. El regente de ese momento, Michinaga, queda subyugado por la fuerza y la belleza del texto y llama a Murasaki para que acuda a la corte imperial. Pero, ¿de qué nos habla la novela de Genji? Es la historia de un atractivo joven, hijo natural del emperador y de una dama de baja alcurnia. Durante toda la novela asistimos a la peripecia vital de Genji, que corre durante toda su vida en pos de un ideal que no sabe encontrar. En todos los enredos amorosos del joven, que no son pocos, vemos un variado abanico de emociones y sentimientos humanos y también un reflejo del terrible vacío que supone a menudo la existencia. Se ha hablado que, a través de los desvaríos sexuales del protagonista, a menudo extravagantes e incluso oscuros, la autora está haciendo una crítica al poder masculino de su época. Sin embargo, puede que la novela sea solo, y no es poco, un canto budista a la fragilidad de la existencia. En el momento en que Murasaki llega a la corte, esta está dividida en 2 facciones rivales. Una de las esposas del emperador, Teishi, tiene su propio séquito de damas, entre las que se encontraba la poetisa Sei Shonagon, una mujer bastante descarada que, al parecer, Murasaki no soporta. La otra facción es el séquito de damas de la otra esposa imperial, Shoshi, en el que entra a formar parte Murasaki. Durante su vida en la corte dejó testimonio, en forma de un diario que ha llegado a nuestros días, de todo el ceremonial y las costumbres cortesanas. Con un detalle sorprendente, Murasaki nos cuenta cómo era la vida en el Palacio Imperial en el último período Heian. Su diario es un documento valiosísimo para conocer este momento histórico. Es en este diario donde encontramos una interesante descripción que Murasaki hace de sí misma. Hermosa pero tímida, poco amiga de miradas ajenas, retraída, amante de las viejas historias, tan aficionada a la poesía que casi todo lo demás no cuenta para ella, y desdeñosa del mundo externo. He aquí la opinión desagradable que la gente tiene de mí, y sin embargo, cuando me conocen, me consideran dulce y muy distinta de lo que les han hecho creer. Sé que la gente me tiene por una especie de proscrita, pero me he acostumbrado a ello y me digo para mis adentros, yo soy como soy. La fuerte personalidad de Murasaki, que no da importancia en absoluto a lo que piensen de ella los demás y sigue su propio destino, queda patente en estas líneas. La escritora y la emperatriz Shoshi construyeron una hermosa y cercana relación, hasta el punto de que, cuando la reina decidió retirarse a un monasterio budista, Murasaki la acompañó en su encierro. La fecha de su muerte, como tantas otras cosas en su vida, también está cubierta por un velo de misterio. Parece ser que falleció alrededor del año 1014,
cuando tenía unos 40 años de edad, por causas desconocidas. Su hija, la también poetisa Daini no Sanmi, la sucedió como sirvienta de la emperatriz. Fue la autora de la primera gran novela de la historia, 5 siglos antes de que Cervantes publicara su inmortal Don Quijote. 1000 años antes de que los escritores europeos crearan la llamada novela psicológica, Murasaki ya había hecho esto con los personajes de su Genji. A pesar de ello, si leemos la obra con ojos occidentales, puede ésta perder parte de su espíritu, pues no olvidemos que la novela de Genji es, ante todo y como ya se ha comentado, un relato budista sobre la fuerza del destino y la fugacidad de la vida. Aunque bien pensado, estos conceptos no nos son tan ajenos como a primera vista puede parecer. Murasaki Shikibu, la poetisa más grande del período Heian japonés y probablemente una de las mujeres más notables de la historia de la literatura.